Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla. Buenos días amigos, con ustedes El Dios de cada día, un programa en la radio de la Virgen, hoy desde Tenerife. Me gustaría plantearles una pregunta, que es la intención de estas palabras que les dirijo en esta mañana. ¿Y vosotros también queréis dejarlo? Parafraseando aquellas palabras de Jesús, ¿y vosotros también me queréis dejar?, que se contienen en el capítulo 6 de San Juan. Porque de los 4 evangelistas, San Juan es, al decir de los exégetas, el más seguro en cuanto a la cronología, el que mejor sigue la vida del Señor por el orden en que tuvieron lugar los acontecimientos que narra. Es quizá esta circunstancia la que hace ver, a medida que se va leyendo este evangelio, la existencia de un elemento dramático muy acusado, una paulatina evolución del ambiente en torno a Jesús, que va desde el entusiasmo inicial de los primeros meses de su vida pública hasta el total abandono de la cruz. La vida pública del Señor, esos 3 años que dedicó a la proclamación de la Buena Nueva, tienen una gran carga dramática. Al comienzo es acogido con entusiasmo por el pueblo, con una benévola expectación por parte de las autoridades religiosas. Hacía muchos siglos que no había un profeta en Israel. Quizá con cierta indiferencia por los saduceos, no creían en demasiadas cosas y les gustaba vivir bien, y acaso con alguna reserva por parte de los fariseos. El Señor se movía con toda libertad, le seguían muchedumbres cuyo entusiasmo las llevó alguna vez a quererle proclamar rey. Muy poco a poco se observa que, siguiendo igual la actitud del pueblo, comienza a variar la del Sanedrín, fariseos y saduceos, sobre todo porque la gente tiende casi inconscientemente a establecer comparaciones, y Jesús hablaba como quien tiene autoridad y no a la manera de los escribas y fariseos. Y por si esto no fuera suficiente, llegó el momento en que el Señor comenzó a denunciar la falsificación que los fariseos habían hecho de la religión. Pedirles encima que lo llevaran con paz era mucho más de lo que estaban dispuestos a dar. Los encuentros y discusiones del Señor, que jamás sacrificó la verdad a consideraciones tácticas, con la clase dirigente de los judíos, fueron cada vez más frecuentes y a veces realmente duras. El pueblo comenzó a percibir la oposición a Jesús, y aunque su prestigio no había decaído entre ellos, y le seguían y escuchaban multitudinariamente la presión de la ostensible poca simpatía que escribas y fariseos le tenían, no dejó de influir, sobre todo cuando el Sanedrín determinó expulsar de la sinagoga a los que creyesen en él. La popularidad de Jesús fue menguando al paso que los fariseos iban minándola entre el pueblo, hasta que se produjo abiertamente la crisis. A partir de un determinado momento, la situación experimenta un cambio, sutil si se quiere, pero que es perceptible en el Evangelio. Jesús no podía ir a Jerusalén en vista de que los judíos le buscaban para matarle. La impaciencia de los jefes religiosos del pueblo judío fue tal que llegaron en alguna ocasión a enviar hombres para prenderle. No lo hicieron porque, sin duda, cuando dieron con él lo encontraban hablando a las gentes y esperaron a que terminara para no levantar tumulto, pero cuando terminó estaban tan captados por sus palabras que ni se les ocurrió cumplir la orden. Cuando al regresar le preguntaron ¿por qué no le habéis traído?, todo lo que se les ocurre decir es esto: jamás hombre alguno habló como este hombre.
La última parte de los evangelios dan la impresión de que el Señor se le han puesto las cosas incómodas, anda de una parte a otra como huido o acosado y en alguna que otra ocasión tiene que ir al desierto, más allá del Jordán, a pasar a la frontera y adentrarse en territorio gentil. Jesús decía: soy el Mesías, el enviado de Dios prometido desde hace siglos para salvar a los hombres. Y replicaban los judíos: mentira, es un impostor que trae embaucado al pueblo. Decía el Señor: si no queréis creer mis palabras, creed al menos mis obras, que dan testimonio de mí. Y resucitó muertos, dio vista a los ciegos, sanó a leprosos, alimentó a una multitud de más de 5.000 personas con unos panes y unos peces, hizo oír a los sordos, hablar a los mudos, andar a los cojos. Pero los judíos fanatizados contestaban: no le creáis. Si hace milagros no es por el poder de Dios, sino por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios. Está endemoniado, decían. Esta es la impresión general que se desprende de la lectura y bueno, a fuerza de ser sinceros, habría que decir de años de lectura del Evangelio de San Juan y que he creído conveniente exponerles para que tengan a la vista el contexto de un momento de la vida del Señor sobre el que quisiera que nos detuviésemos con atención, porque nos servirá mucho para alentar nuestro camino cuaresmal. No voy a entretenerme mucho en contarles lo que se podría considerar como el momento en que se produce la crisis. Lo pueden leer con calma, si tenéis curiosidad o interés, en San Juan en el capítulo 6. El hecho es que después del sermón o discurso que pronunció Jesús en la sinagoga de Cafarnaún sobre la Eucaristía, las cosas no anduvieron como de costumbre, como en otras ocasiones. Se habían producido una cierta tensión ante las palabras de Jesús. Esta vez los judíos, a medida que iban saliendo, se congregaban en grupos comentando lo que habían oído. Vosotros mismos tenéis una cierta experiencia de lo que sucede cuando pasa algo en un grupo humano grande, plural, cuando en lugar de marcharse cada uno para su casa, pues terminan las clases o termina una reunión y nos quedamos formando un pequeño grupo para intercambiar y comentar y dar nuestras opiniones sobre lo que hemos visto, sobre lo que hemos oído. Yo creo que todos conocemos ese típico ambiente de malestar un tanto inconcreto, de desasosiego y de cierta propensión a la exaltación de los ánimos en cuanto alguien diga la palabra adecuada u organice un núcleo compacto que sepa lo que quiere y lleve la iniciativa. Comienzan los rumores, comienzan los comentarios, comienzan las tensiones. Pues bien, algo parecido a eso me sugiere a mí lo que San Juan escribe en los versículos siguientes al sermón de Cafarnaún. Y ese fue, parece ser, el momento en que la tensión entre el Señor y los judíos hizo crisis. Y hasta me da la impresión de que Jesús no hizo gran cosa por evitarla, como si acogiera de buena gana una situación que aclarara las cosas y la sacara de un clima confuso e indeterminado. Por lo que se refiere a la doctrina, la máxima claridad, con referencia a las personas, no apagar la mecha que aún humea, pero dejar bien sentado que el que no recogía con él estaba desparramando. El caso es que al salir Jesús de la sinagoga se encontró con el clima de descontento y murmuración que reflejó San Juan, y casualmente al pasar junto a uno de los grupos oyó este comentario: dura es esta doctrina, ¿quién será capaz de soportarla? Recuerden que Jesús estaba hablando de la Eucaristía: el que coma mi carne y beba mi sangre, ese tiene vida eterna. Lógicamente, y tal como estaban las cosas, cualquier paso en falso podía desencadenar una catástrofe. Una elemental medida de prudencia humana aconsejaba, al parecer, adoptar una actitud conciliadora que limara las aristas y corrigiera las expresiones quizá un tanto demasiado rotundas para el paladar de los judíos que Jesús había empleado en su discurso. Una actitud apaciguadora, en resumen, que quitara hierro a la situación. Pero uno lee el Evangelio y se lleva la gran sorpresa, porque en lugar de proceder como parece que debiera haberlo hecho, tal como dicta la prudencia,
se comporta del modo más poco político. Se dirige al grupo de donde había salido el comentario y, forzando la situación, obligándoles a que se definan, les dice: ¿cómo? ¿Esto os asombra? ¿Qué diréis, pues, cuando veáis al Hijo del Hombre subir allí a donde estaba antes? San Juan, que estaba presente, anota en su Evangelio, como consecuencia de este incidente, la siguiente observación: y desde entonces muchos dejaron de andar en su compañía. Escucha esta canción sobre una súplica, aquellas palabras del apóstol Pedro: Señor, ¿a dónde iremos? Que estas palabras nos llenen el corazón y esta música nos introduzca en esa súplica. Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú conoce lo insondable de nuestro corazón? ¿A quién como a ti le pesan nuestros dolores, nuestros errores? ¿Quién podría amar como tú nuestra carne débil, nuestro barro frágil? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor, ¿quién como tú confía en la mecha que humea en nuestro interior? ¿Quién como tú sostiene nuestra esperanza malherida y nuestros anhelos insaciables? ¿Quién como tú espera nuestro sí de amor? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor, ¿a quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor. A mí no me parece que el sermón pronunciado por Jesús ni las palabras que dirigió a los que murmuraban fuera la causa de la deserción de muchos de los que le seguían. Más bien creo que fueron el pretexto que necesitaban para abandonarle sin perder del todo la dignidad a sus propios ojos. Seguir al Señor cuando ya las autoridades religiosas del pueblo se habían definido abiertamente en contra, cuando fariseos y saduceos, los dos grupos más numerosos e influyentes del país, habían hecho causa común con el Sanedrín, era incómodo y ellos, los seguidores del Señor, no querían comprometerse hasta el punto de sufrir perjuicios. No es que pusieran al lado de los fariseos, no se pusieron al lado, ¿no? Probablemente su simpatía seguía estando con Jesús, pero no querían disgustos. Serían como oficialmente neutrales. Y cuando quedaron de nuevo solos, Jesús y los 12 discípulos, de nuevo el Señor vuelve a sorprendernos con su actitud poco hábil. En lugar de levantar su ánimo, de robustecer su moral diciéndoles que había sucedido lo mejor, que era preferible que se hubieran marchado porque en realidad más estorbaban que otra cosa,
En lugar de eso, se dirige a ellos, a los discípulos, y les pone entre la espada y la pared. Es una indicación que Jesús les hace, que desde luego te la hace a ti y me la hace a mí, mi querido amigo. ¿Y vosotros también me queréis dejar? Así, sin explicaciones de ningún género, les pide también a ellos que se definan. O creen en Él, y porque creen en Él se ponen a su lado, o no creen, y entonces lo mejor es que se marchen. Fue Pedro, como en otra ocasión memorable, quien tomó la iniciativa y dijo las palabras que debían ser dichas. Señor, ¿y a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído que tú eres el Cristo. Ellos, los 12 discípulos, se quedaron. ¿Por qué ellos sí y el resto de los que eran sus seguidores no? Pues si el Señor tenía palabras de vida eterna, tanto las tenía para unos como para otros. Y en cuanto a creer que era el Cristo, ¿lo creía Judas, que también se quedó? ¿No lo creería alguno de los que dejaron de seguirle por cobardía más que por falta de fe? En tal caso, por lo visto, no bastaba creer, era necesario también sostener, defender y manifestar consecuentemente esa fe cuando la ocasión lo requiriera, es decir, tener una fe viva, una fe que informara no solo una decisión aislada, sino los actos todos de la vida. No sé si alguna vez a ustedes se le ha planteado alguna cuestión respecto a este punto del Evangelio, y sin embargo es para todos nosotros un punto importante. En la universidad, en el trabajo, en la escuela, en la economía, en las relaciones con los amigos, con la gente que está a nuestro alrededor, en nuestra vida de familia. Se da este caso con demasiada frecuencia para que nos haya pasado inadvertido. No, por supuesto, que haya gente que nieguen a Cristo abiertamente. Quizá los haya. Y sin embargo, aunque me parece que solamente algún que otro caso, pero si a eso vamos, tampoco los judíos en cuestión lo negaron abiertamente. Se limitaron tan solo, ya lo dice San Juan, a dejar de andar en su compañía. Le abandonaron sencillamente. Y ya veis, de este estilo sí creo que hay un cierto número entre nosotros, más quizá de lo que parece, dado que todos somos practicantes católicos. No negar a Jesucristo, por supuesto, nada de negarle de un modo formal, eso sería apostasía. No negarle, digo, sino tan solo dejar de seguirle, porque andar en su seguimiento supone tener fe en Él más que en otros, creer su palabra más que la de otros e incluso más que al propio pensamiento. Seguirle supone comprometer la vida entera, la persona íntegra, de tal modo que no cabe pacto ni ambigüedad, o con Él o contra Él. Exige preferirle a muchas otras cosas que tiran de uno con fuerza y a las que quizá no somos capaces o no nos atrevemos o no queremos renunciar. De algún tiempo a esta parte preocupa a los educadores, a los padres, a los sacerdotes interesados en el apostolado, la creciente frialdad religiosa que se observa en la sociedad, que por extraña paradoja ha sido hasta ahora esta sociedad nuestra, el que más y mejores oportunidades ha tenido para conocer a fondo su propia fe. Creo que el hecho es cierto y que la gente hoy, en conjunto, mucho más que refractarios que hace 20 años a la enseñanza de la Iglesia, fe y costumbres, doctrina y normas evangélicas de conducta, y en cambio mucho más crédulos, mucho más permeables a todo tipo de ideas y teorías que prescinden del Evangelio y favorecen lo que ahora se llama, si no estoy equivocado, la supresión de tabús y una moral de situación. ¿Por qué este fenómeno? Muchos dejaron de ir en su compañía. Evidentemente, por otra parte, para cualquiera que os observe y se interese por vosotros, se ha echado la culpa a los padres, a los colegios, al modo que durante muchos años se ha tenido de enseñar la religión, pero nunca se nos ha echado la culpa a nosotros mismos. Yo preguntaría a mi vez, ¿por qué hay también y mucho de esto en la gente mayor, en los padres, en los profesores?
también por sus padres, por los colegios a que han asistido, por sus educadores? Pues no lo sé, yo creo que no. Los que abandonaron al Señor a raíz de su sermón de Cafarnaún sobre la Eucaristía, ¿le dejaron porque les enseñó mal el Evangelio? ¿Porque sus padres no les prepararon lo suficientemente bien? ¿Por qué se quedaron tan solo unos cuantos discípulos mientras la mayor parte le abandonó? Naturalmente, yo no les voy a decir la razón última, que esa solo Dios y ellos la supieron, pero sí os puedo decir algo que a mí me ha servido más de una vez y que acaso os pueda servir también a vosotros, si queréis poner vuestra atención en ello. Durante su vida pública, el Señor andaba recorriendo de una parte a otra Palestina, andaba por ciudades y aldeas predicando el reino de los cielos, y a su alrededor se juntaba muchísima gente para oírle, escucharle, para admirarse ante los beneficios de su palabra y de los milagros. Un corto número de discípulos, sin embargo, aunque no tan entusiastas al parecer, le seguían constantemente, hablaban con él, comían juntos donde se terciara, le preguntaban, comentaban diariamente pequeños sucesos intrascendentes o cuestiones importantes, le trataban en suma. ¿Veis a dónde voy? Los que tenían un trato diario con el Señor, una amistad personal, le fueron leales. Los que le oían, le seguían ocasionalmente o habitualmente, pero sin un trato personal de tú a tú, los que le admiraban y se entusiasmaban, pero sin que existiera entre ellos y Jesús una vinculación personal de amistad, en cuanto tuvieron la probabilidad de disgustos, dejaron de andar en su compañía. No sé bien cómo expresarlo para que nos demos cuenta de lo que quiero decir. El trato engendra la amistad, y cuando esa amistad es mutua, sincera y profunda, uno confía siempre en el amigo, porque si la amistad es auténtica, es siempre delicada. No hay abuso ni engaño. Me refiero, claro está, a la amistad personal. Ojalá, amigos, en este tiempo de Cuaresma, nuestra amistad con Jesús sea cada vez más fuerte. Buenos días, amigos. Así finaliza en Radio María, El Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.